perfecto. Ese sonido es nuevo dentro de la función de Zoom, que lo que dice que está grabando, la grabación está en progreso, así que nada más que eso, por si acaso. Bien, como les decía, vamos entonces a compartir la presentación que nos va a acompañar el día de hoy y agradecerles nuevamente que estén acá. Bueno, como decía Patricia, este webinar tiene por nombre ¿Cómo ayudar a tu hijo a elegir una carrera profesional? ¿Sí? Entonces, presentarme, contarles que, como decía Patricia, soy Laura Retamales y soy ingeniera de profesión y coach de vocación. Soy una apasionada por la educación, por eso estoy acá hoy día. Me encanta este tema de aportar con un granito de arena a la educación. Soy fan del aprendizaje continuo y de ayudar a las personas, sean jóvenes o no tan jóvenes, a encontrar su propósito de vida. También soy una mamá orgullosa, ¿cierto que no?, de mi hijo Ignacio y de Felipe, y compañera de viaje de mi esposo Iván. También soy cofundadora de Crisálida Coaching, que es la empresa que hoy día permite que estemos acá compartiendo esta actividad. Así que, sin más, les cuento, vámonos al problema que nos atañe. Entonces, ¿cuál es, no es cierto, el problema? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a elegir carrera, a descubrirla, a escogerla? Nuestros temores como papá, como mamá, ¿cierto? Está, por un lado, que no se equivoque, que no vaya a meter la pata. Lo intentamos, ojalá, muchas veces pavimentarle el camino un poco, pero intentamos de que no caiga en un error. Que no escoja una carrera sin futuro, que realmente no vaya a estudiar y después no encuentre trabajo en lo que decidió estudiar. También que no sea una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? O sea, que a mí me toca mucho en la consulta con los chicos que van a hacer el coaching vocacional, que ahora por la pandemia y todo lo hago de manera online, pero ya lo venía haciendo de manera online porque, bueno, yo vivo en Santiago y, por ejemplo, tenía chicos de La Serena o de Punta Arenas, entonces lo hacía de manera online, pero como ustedes saben, ahora todo es online. Y que no sea una pérdida de tiempo, porque por ejemplo, sin ir más lejos, tengo un chico que estoy coachando que le congeló, pasaba a 5º año de ingeniería civil en la Chile, y, y le vinieron todos los turururu en buen chileno, y porque esa fue una carrera que los papás, es un chico del Instituto Nacional, que los papás les cogieron. De alguna manera él se sintió presionado por los papás para estudiar esa carrera y se dio cuenta, hizo crisis y no quiere más ingeniería civil. Así que ahí estamos indagando para descubrir su carrera. Bien, que no sea una pérdida de dinero, también. El mismo caso puede darnos cuenta, si es que no tenemos gratuidad, de que en realidad es bastante abultada la cantidad de dinero que podemos gastar en educación sin llegar a buen término en este caso. Bien, algunas estadísticas que apoyan esta problemática. Por un lado, ¿no es cierto?, según fuentes del Mineduc, tenemos que 1 de cada 3 alumnos que ingresan a estudiar a la educación superior no termina sus estudios. Entonces tenemos que un 33%, lo que no es menor. 1 de cada 5 estudiantes, un 20%, ¿cierto?, de cuarto medio, no ha decidido aún qué quiere estudiar. Y esta fuente es bien fresca, desde noviembre del año pasado, lo realizó la Universidad Católica de Valparaíso. Casi la mitad de los profesionales chilenos no trabaja en lo que estudió, en cualquier otra cosa, pero no ejerce en la carrera que estudió. Y un 30% de los estudiantes universitarios no se llega a titular. Entonces, 1 de cada 3 no se titula. Fuente trabajando.com. El valor, ¿no es cierto?, de la pérdida de dinero que he hablado. Una carrera en Chile tiene un costo anual, considerando matrícula más arancel, que va desde sobre los 2 millones hasta sobre los 10 millones. Una carrera de odontología o medicina en la Universidad del Desarrollo perfectamente supera los 10 millones anuales. Y una carrera profesional en Chile
generalmente dura entre 5 a 6 años. Así que pueden multiplicar, o sea que en 5 años podríamos gastar sobre los 50, podría costar sobre los 50 millones de pesos una carrera. Bien, problema, estadística, bien. Entonces, ¿cómo ayudo a mi hijo, mi hija? ¿Cómo puedo colaborar con ella? ¿Qué escenarios tenemos? Tenemos desde el escenario en que nuestro hijo o nuestra hija nos dice, papá, mamá, o sea, no me gusta nada, nada, nada. Muchos de los chiquillos saben más lo que no les gusta que lo que les gusta, en general, que en todo caso es un punto de partida. Y también tenemos pasando por todos los sabores, por todos los matices, hasta aquel que está como sobreestimulado, que le gustan demasiadas cosas y está tan perdido porque que quiero ser artista, que quiero ser, no sé, diseñador de videojuegos, que quiero ser cantante, entonces como que tantas cosas, decídete por alguna. Entonces, como que estamos en esos escenarios y todos los intermedios que existen. Bien, entonces aquí se hace clave el que podamos establecer el diálogo, ¿cierto? El diálogo papá-hijo, mamá-hija es muy importante. Y para ello, ¿no es cierto? Y aquí es donde va las herramientas que este taller quiere entregarle, o este webinar quiere entregarle, es que nosotros pongamos así, al igual que este perrito que tiene los oídos o las orejitas, ¿no es cierto?, bien abiertas, que abramos nuestro oído, y no solamente nuestros oídos, sino también nuestra mente y nuestro corazón, y que demos pie a escucharlos genuinamente. No escucharlos para responder, sino escucharlos para comprender. También la invitación aquí, en este diálogo, es que seamos una suerte de caja de resonancia, que nos hagamos eco de los sueños de nuestros hijos, de las inquietudes que ellos tienen, y que no los juzguemos, sino que más bien los estimulemos, los alentemos, los animemos a ellos a abrir, a explorar posibilidades. Recordemos también que nuestros hijos cuando están en tercero, cuarto medio, ya están recién llegando a la adultez. Como yo le decía a mi hijo mayor, estás en el desde los 18 años, cuando recién estamos partiendo nuestra adultez. Entonces, muy probablemente esta va a ser una de las decisiones más grandes, más importantes que les haya tocado tomar a ellos. Porque nosotros antes decidimos dónde vivir, qué se compra para comer en la semana, ¿no es cierto? ¿Qué colegio van? ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? Etcétera. Entonces, esta decisión, y por eso muchos chicos como que se atemorizan, porque es una decisión que la sienten muy importante y muy heavy, como dicen, ¿no? Bien, entonces, otro factor súper importante para acercarnos a nuestros hijos en un diálogo genuino con ellos es hacerle preguntas poderosas. ¿Qué son, dirán ustedes, las preguntas poderosas? Bueno, las preguntas poderosas son preguntas que no se responden con un sí o con un no. Son preguntas que se responden abiertamente. Por ejemplo, ya no es preguntarle que típicamente lo hacemos y todo el mundo, la abuelita lo hace, el vecino lo hace. ¿Qué quieres estudiar? Solemos decir, ¿cierto? En circunstancias que una pregunta poderosa sería, ¿qué tipo de persona quieres ser? Se fijan que es bien, bien diferente hacer esa pregunta que hacer la otra pregunta, ¿cierto? Y bueno, una pregunta va hacia lo que tiene que ver con el hacer, qué quieres estudiar, y la otra pregunta va con el ser, con la identidad de la persona. ¿Qué tipo de persona quieres ser finalmente? Y acompañado, llevado de la mano de estas preguntas poderosas, también hay otras preguntas que podemos formular como, ¿quién eres tú? Sé que no son preguntas que usualmente hacemos, pero son preguntas que de pronto van a abrir puertas que no se habían abierto nunca antes, reflexiones que no nos damos el tiempo para poder hacérnoslas, o
nosotros incluso como adultos, menos ellos como jóvenes. Y si tu vida fuera una historia, ¿qué historia elegirías contar y por qué? ¿Qué es lo más importante para ti en la vida en este minuto? ¿Por qué te importan esas cosas y no otras cosas? Eso va como develando quién es nuestro hijo o hija y quién quiere llegar a ser. ¿Qué significa para ti tener una buena vida? ¿Y qué significa para ti ser una buena persona? Se fijan que todas estas preguntas van como orientándonos a la pregunta que hacíamos inicialmente. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Va develando esta identidad de nuestro hijo o hija. Otras preguntas también pueden ser, ¿qué piensas que quienes son importantes, llámese su entorno más cercano, padre, madre, ¿no es cierto?, abuelo, hermano, amigos, pareja, ¿qué piensas que quienes son importantes en tu vida creen de ti? Hablemos de fortalezas y hablemos de debilidades o puntos de mejora, porque de pronto no tenemos, creemos lo que otros piensan de nosotros, pero muchas veces no tenemos una certeza de lo que opinan de nosotros y tenemos una suerte de punto ciego, que no, hay muchos chicos que son muy autocríticos, muy autoexigentes. Entonces, de pronto, sus diálogos internos, como ellos se hablan a sí mismos, es muy crítico. Entonces, de pronto, que venga alguien que te conoce de chico o que te quiere, que es un amigo, y te diga cosas buenas, va a tener mucho valor porque es alguien que te conoce, no es alguien que está inventando decirte bonitas palabras de buena crianza como para quedar bien contigo. Entonces, súper importante dar ese feedback como para que los chicos también se empoderen y se crean más el cuento. ¿Qué personas admiras en tu vida y por qué? Hablamos de personas reales que a lo mejor ya partieron o están al lado de nosotros, o también personas que siendo reales no las conocemos. Por ejemplo, algún ídolo artístico, deportivo, pero indagar por qué admira a esa persona. Porque esa respuesta nos va a dar luces de qué cosas son los valores o atributos más importantes para nuestro hijo o hija, que en el fondo él o ella las tienen esos atributos o los quisieran tener, y escudriñar qué significa, qué hay detrás de eso, qué hay detrás de, por ejemplo, que yo admiro a Cristiano Ronaldo porque es súper perseverante. Entonces, ahí sabemos que él o es perseverante o quiere serlo. Entonces, hay ahí una semilla que explorar para ver qué tan crecida está o qué tan crecida podría estar. Entonces, interesante también, por ejemplo, se admira a la abuelita porque ha sido esforzada, porque ha sacado adelante la familia. Todo eso va hablándonos de nuestros hijos. Y también conocer cómo influiste a tu familia o a las personas que te rodean el día de hoy. Desde, no sé, desde qué hiciste cuando estuviste conectado a las clases. Eh, ¿Encendiste la cámara o la mantuviste apagada? ¿Preguntaste por el compañero enfermo? Y también, por último, también, ¿hiciste la cama? ¿Le diste de comer al perro? Todo eso va hablando de nuestros hijos y de cómo ellos se van preocupando de quienes los rodean. O sea, si estamos para grandes cosas, también tenemos que empezar por las cosas que más chiquititas, ¿no es cierto? Como la cama. Bien. En este mundo de seguidores, de líderes, de influencers, ¿no es cierto? Muchos dirían, como nosotros somos los papás, que nosotros somos los líderes de esta familia. Sin embargo, como ya hablábamos, nuestros hijos empiezan ya a crecer y a transformarse en adultos. Y esta es una de las primeras preguntas o de los primeros desafíos que tienen que resolver de una manera más responsable. Entonces, acá nosotros tenemos que hacernos a un lado y tenemos que pasar de líder a seguidor. Quizás seguidor no sea la palabra, quizás sea acompañante, compañía de nuestros hijos para que ellos puedan
tomar una buena decisión y nosotros los podamos acompañar a tomarlo. ¿Mm? Y una vez que te das cuenta de eso, de que ya dejamos de ser líderes, ¿no es cierto? Todo se vuelve mucho más sencillo. A todo esto me pueden ir haciendo preguntas, pueden hacer comentarios, no tengo ningún problema en que puedan participar, así que si algo no queda claro, si alguien tiene alguna experiencia o consulta, bienvenido sea, todo aquí suma, así que bienvenidas sus experiencias o sus dudas. ¿M? Así que siéntanse con la libertad nomás de interrumpir, yo feliz. Al contrario, me gusta que podamos interactuar. Bien. También súper importante el que permitamos a nuestros hijos que ellos puedan acercarse a personas que a lo mejor estén estudiando o ya estén ejerciendo la carrera que más les llame la atención. Aquí voy a pasar un aviso. em, en el canal de YouTube de Crisálida, que se llama Contacto Crisálida Coaching. En YouTube pueden encontrar entrevistas que hemos ido subiendo. Hasta ahora tenemos entrevistas de profesores de educación física, profesores de educación básica, arquitectos, ingenieros civiles, un chef, y prontamente incluso un ingeniero en biotecnología, y prontamente vamos a tener un abogado, una médica y una agrónoma. Así que no se lo pierdan, sintonícennos en el canal y ahí pueden tener también material para que los chicos puedan indagar acerca de, son profesionales jóvenes, porque mi idea ha sido de que estén como con una patita en la universidad y una patita en el ejercer la carrera. Entonces como que tienen un poco de los dos mundos y es más cercano para los chicos. Bien, dicho aquello, también otra cosa importante en esto de ayudar a nuestros hijos es que ellos puedan enfrentarse a situaciones o microexperiencias, por así decirlo, no situaciones tan grandes que les vayan a cambiar la vida, pero sí que les siembre el bichito y que empiecen a entender, enfrentarse a situaciones que de alguna manera les den cuenta de quiénes son ellos, qué les interesa, en qué son hábiles. Propiciar experiencias nuevas como voluntariado, ¿no es cierto? Como teatro, música, si tienen la oportunidad de viajar o de hacer algún intercambio, hacer cursos. Ahora hay tanto curso online que gratuito o de poco costo, que incluso hasta universidades prestigiosas, o sea, universidades como la Universidad de Harvard o el Tecnológico de Monterrey, se puede uno conectar y incluso es gratis y si paga un poco puede obtener un certificado. Seminarios, deporte, idioma, etcétera. Bien, y esto que viene ahora da cuenta de que, como ustedes bien saben, no podemos tener todos los huevos en una misma canasta. Entonces, no solamente hay que tener un plan A, sino que hay que tener un plan B, C y todos los que sean necesarios, porque de alguna manera tenemos que tener opciones, no poner todo en una sola dirección. Entonces, no quedarse con una sola opción, porque todos tenemos muchos intereses y habilidades y contar con un plan B o los que sean necesarios. Y también, algo súper importante, no elegir por descarte, elegir una carrera que no tenga, por ejemplo, matemáticas, como, o sea, voy a elegir porque estoy huyendo de algo, diferente a voy a elegir porque me gusta algo, que es mucho más potente. Entonces, ojo ahí que quiero estudiar derecho porque no quiero saber de matemática, es bien diferente a me encanta la biología y quiero, no sé, estudiar veterinaria. Bien diferente. Entonces, como para que se tenga en consideración. Por, quiero, quiero estudiar algo porque me gusta. Bien. Y aquí contarles que, bueno, como ven muchas imágenes, mamá, hijo, papá, hija, eh, darse un espacio que sea exclusivo para que nosotros como mamá o papá podamos interactuar con nuestros hijos. Propiciar, por ejemplo, almorzar juntos,
ir juntos a alguna parte, aunque sea al patio, no sé, acompañarlo a algún lado, pasear, ofrecerle la oportunidad de estar juntos. Eso siempre va a abrir un diálogo y un espacio de confianza que va a permitir que nuestro hijo o hija se sienta genuinamente escuchado. Y como bonus track, que si haces que ellos se sientan seguros, en confianza, cuando están hablando de sus sueños, es un punto de partida para que ustedes tengan una relación mucho más profunda y duradera, más allá de lo que signifique el estado de, o sea, la elección de una carrera. Am, me preguntan acá, canal de YouTube, buscar, no, Iván está poniendo canal de YouTube, buscar contacto Crisalia Coaching, ya, perfecto. Bien, ahora vamos a irnos a una actividad grupal. Los quiero, no sé si hasta el minuto hay alguna duda, algún comentario antes de que nos vayamos a la actividad grupal. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, consulta? Bienvenido sea. Bueno, si no, nos vamos a la actividad grupal. Vamos, veamos, somos, en este minuto somos, ¿cuántas personas en? Somos 28, 25 por 5. Ya, vamos a hacer 5 salas. Patricia, ¿tú vas a participar también en una de las salas? Claro que sí, Laura. Ya, perfecto. Para poder... déjame... Bien, antes de eso les voy a... ¿Puedo perfecto. preguntar? Sí, por favor. Mi nombre es Daniel. Ya, Una perfecto, consulta. Daniel. ¿Cómo, Sí, cómo oriento yo a mi hija? ¿ya? Si mi hija, por ejemplo, me dice ella, papá, yo quiero estudiar educación física, Ujú, y siendo que ella, este es un ejemplo solamente, ujú. ella no le gusta correr, no le gusta salir a caminar y no le gusta hacer gimnasia. ¿Cómo yo la oriento en base a eso? Por favor. Perfecto, gracias Daniel por la pregunta. Bueno, primero que todo, que investigue qué significa la carrera de educación física y que ella pueda a lo mejor conversar con una profesora de educación o profesor de educación física y que pueda preguntarle qué significa, bueno, todo esto en el canal de Crisalia en YouTube, hay la entrevista a una profesora de educación física que cabe la coincidencia que ella no iba a estudiar educación física, iba a estudiar música, pero ella sí había sido deportista durante su vida escolar. Entonces tenía un antecedente, si bien ella no era su prioridad uno, estudiar educación física, que era música, lo que a ella la movía más, se dio cuenta con el pasar del tiempo de que educación física era lo suyo. Pero en cuanto a lo que tú me dices de tu hija, yo creo que eso hay que aterrizarlo. Lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros nos imaginamos que es y otra cosa es lo que verdaderamente es. Entonces creo que poder ver esta entrevista, hablar con personas, investigar en las diferentes universidades cuáles son los requisitos para poder ser una profesora de educación física, es importante, porque esta misma profesora a mí me decía que ella era muy buena deportista en el colegio, sin embargo, cuando llegó a ser profesora de educación física, en muchos de los deportes, porque te enseñan de todos los deportes, para entender las reglas y lo que significa el cuerpo y todo, decía que muchos de los deportes o no le gustaban o sencillamente ya no tenía las aptitudes para y que se sentía como, entre comillas, media porra para la actividad que estaba desarrollando. Entonces es importante que tu hija se investigue y vea, converse con personas y en la teoría también indague qué es lo que significa la carrera, cuál es el campo laboral, cuáles son las características
las habilidades blandas y las habilidades físicas y las habilidades intelectuales que debe tener un profesor de educación física, para que ella logre ver si efectivamente eso es ella, y es ella quiere ser eso, digamos, o confrontar las dos cosas, para que sea una decisión informada. Lo más importante acá es que sea una decisión informada, entendiendo quién es ella y a dónde se va a ir a meter, digamos, si es realmente el lugar que ella quiere estar. No sé si te contesté o si hay alguna otra duda que te pueda ayudar. No, me quedó muy claro. Bueno, educación física era solamente el ejemplo, pero por la respuesta ya más o menos ya sé cómo orientar a mi hija ya. Gracias. Sí, ya, de nada, Daniel, y gracias por la pregunta. Ya, bien, así como Daniel, por favor, siéntanse en la libertad de hacer comentarios o preguntas porque enriquece la conversación y la actividad. Bien, estas son la actividad, o sea, la actividad grupal que vamos a hacer, que vamos a separarnos en sala. La idea es que ojalá puedan, si no pueden abrir las cámaras, por lo menos que puedan abrir los audios para que puedan conversar en las salas que los voy a asignar. Las preguntas, si por favor las pueden anotar o sacarle una foto para que se las lleven a la sala y las puedan conversar. La pregunta uno es, ¿qué tan claro ves a tu hijo o hija en la elección de su carrera profesional? Y la segunda pregunta, ¿de qué manera los papás o las mamás debemos o podemos, ¿no es cierto?, involucrarnos en la elección de carrera de nuestros hijos? Entonces, esas dos preguntas, si toman nota de aquello o le sacan una foto, nos vamos a las salas a continuación. No, no, no. Perfecto. Listo, me parece que ya estamos todos. Logramos armar 4 grupos, así que feliz de poder escuchar a un representante de cada uno de los grupos respecto de las preguntas que teníamos. Las recuerdo. La primera era, ¿qué tan claro ves a tu hijo en la elección de su carrera profesional? Y de qué manera los padres o madres, ¿no es cierto?, debemos o podemos involucrarnos en la elección de carrera de nuestros hijos. Así que, por favor, me gustaría escuchar a los 4 grupos. El orden no importa, cuando apenas puedan, si alguien puede tomar la palabra por el grupo que sea. Así que les cedo la palabra para que por favor nos respondan las preguntas que estábamos compartiendo en grupo. Los escucho. Hola, no sé si me escuchan. Patricio, sí. Sí, mire, yo estaba en el grupo sesión número 2 me parece, no Ya, me percaté en perfecto. qué grupo estábamos. Y efectivamente estábamos hablando con los padres que están conectados en línea y hicimos las preguntas. Y en base al mismo, ¿qué tan claro es ver la selección del hijo, la selección de su carrera profesional? En cierto modo, hablamos mucho de que efectivamente hoy en día los niños tienen una cierta noción hacia dónde les gustaría orientarse un poco. Pero sí hablamos mucho también de que hoy en día esta generación de jóvenes se ve expuesto por el tema de la pandemia a un sistema de selección que es muy diferente a lo que vivieron los otros jóvenes hace 3, 4, 5 años atrás, en el cual, por ejemplo, cuando uno miraba, yo veía a mi hijo que estaba en octavo básico, primero medio, y veía a los cuartos medios, veía que, por ejemplo, muchos de ellos iban a las universidades a orientarlos específicamente en las diferentes carreras. Les mostraban el aula, les mostraban la universidad, les mostraban, por ejemplo, si un joven quería hacer de enfermería, les mostraron estos monos donde hacen resucitación y todo este tema de cosas. Lo que hoy en día, lamentablemente, no hemos basado prácticamente esta conexión online, en pantalla, donde no hay un feedback, donde finalmente yo veo a mi joven, a mi niño, a mi hijo, que está en clase, muchas pantallas apagadas y todo el tema, donde hay alguien que está hablando, pero no hay un feedback directo como estamos viendo en este momento. Entonces, claro, los jóvenes tienen claro probablemente una noción de lo que les gustaría, porque obviamente yo creo que el niño chico ha ido cambiando. Yo alguna vez quise ser, cuando era cabro chico, quería ser astronauta, pero nunca logré ser astronauta, para nada. Pero sí veo que finalmente mi hijo, yo lo veo y él le gustaría. Y en general todos en la sala tenían más o menos una opción que le gustaría ir. Pero sí reconocen todos que están expuestos, que no ayuda el tema de la pandemia a que el joven finalmente pueda decir, yo quiero hacer esto.
lamentablemente no se da. Más que hoy en día leer en pantalla, entrar a universidad tanto o instituto técnico tanto, carrera tanto, y en base a eso haces una pequeña noción. Es muy fundamental el tema, si hay algún familiar que hace muy poco estudió la misma carrera, el tema. Por ejemplo, habría un papá que hablaba que su hijo le gustaría ser de la parte informática, pero la misma informática tiene muchas, se desglosan mucho, en ciberseguridad, en informática, en programación. Entonces de repente al joven le dicen, informática, ¿qué dice de todo esto? Y queda, no sé, pues, yo quiero ser informático, y ahí cuesta mucho finalmente la selección. Entonces, va de la mano eso, ese básicamente el contexto general, el resumen. Perfecto. Eso respondiendo, y la primera pregunta y la La segunda primera también. pregunta. Y la segunda pregunta más o menos va orientado, o sea, en base a este mismo tema de la pandemia, yo creo que lo único que queda hoy en día es tratar de apoyar a los jóvenes, a apoyar a nuestros hijos, tratar de ayudarle a buscar herramientas para que ellos se puedan de alguna manera buscar cómo orientarse o cómo decir yo quiero esta carrera. Hablaron algunos que les gustaría, si abiertamente no ven una selección o una orientación hacia una carrera, a lo mejor abiertamente el próximo año darlo por ingresar a un preuniversitario o algo, a un pre, y tratar de que durante ese año se prepare a lo mejor para un mejor sistema de prueba de selección, y de alguna manera buscar ese año para que ya dar el tiempo para que este bichito de alguna manera nos deje vivir una pseudo normalidad, y los niños pueden, o los jóvenes a esa altura, ya no son niños, los jóvenes pueden de alguna manera acercarse a una universidad, ver la carrera, o un instituto, o abiertamente ir, no sé, por lo que antiguamente se podía hacer, pero ya obviamente con diferentes cosas, pero es fundamental el apoyo de la familia, es fundamental el estar con él, y es fundamental tratar de ayudarlo a orientarlo. Dentro también, y dejar de lado muchas veces el tema de que, chuta, no sé, pues, mi hija quiere ser totalmente diferente, no, nadie quería ser esto, pero mi hija quiere ser actriz. Chuta, actriz. Hoy en día sabemos que en Chile son muy poquitos los que se ganan la vida siendo actores. Entonces, dejar de lado un poquito eso y tratar de apoyar lo que son sus cosas. Yo creo que no hay mejor desarrollo de la vida que desempeñarse en lo que uno quiere, y ojalá vivir de eso. Pero sabemos que no todas las carreras en Chile lamentablemente dan para vivir. Ese es un tema fundamental. Y entonces hay que tratar de más o menos ir orientándolo y buscándolo para que finalmente se vayan encasillando. Pero es fundamental el apoyo, principalmente el apoyo hacia ellos y tratar de orientarlo. Es difícil, es muy difícil. Eso. Muchas gracias, Patricio. Yo al Ya, usted. final de escuchándolos a todos ustedes vamos a armar un collage ahí, como intentando responder o comentar las inquietudes que se hayan ido formulando en cada uno de los grupos. Así que gracias a Patricio y a todo el grupo que está representando. Así que tomamos nota y vamos con el siguiente grupo, por favor, para que podamos escucharlos a todos. Gracias. Sonia, no te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, ya. Perfecto. En la pregunta número 1. Los niños tienen una idea de qué es lo que quieren estudiar, algunos, pero nosotros nos dimos cuenta que no tenemos un plan B, o ellos no tienen un plan B. ¿Ya? En el caso de mi hijo, sí sabe que quiere estudiar, pero no tenemos en la casa, no sabemos qué pasa si le va mal en esa carrera, no puede ingresar, a cuál vamos a optar. Entonces nos dimos cuenta de eso. Y hay otros chicos que aún no tienen claro qué es lo que quieren estudiar. Y también ha afectado mucho esto de la pandemia, que justamente como decía el caballero anterior, antes había las exposiciones que iban de la universidad al mismo colegio y lo orientaban un poco. Ahora con esto realmente cambió todo el sistema. Con respecto a la pregunta número 2, los papás a raíz de todo esto que está pasando, lo principal que tenemos que hacer con ellos es acompañarlos para que ellos puedan decidir bien,
porque claro, se pueden equivocar y tienen todo el derecho a equivocarse, pero también la idea va en la parte económica. Una carrera no es barata. Entonces la idea es que puedan elegir algo bueno y que les guste. Y para eso hay que acompañarlos, conversar, para dónde van las ideas de ellos. ¿Ya? Y lo principal es estar con ellos, acompañarlos, conversar. Perfecto. No sé si alguien de mi grupo quiere decir algo más. No, pero está súper como alineado con lo que decía el Muy grupo bien, anterior. Sonia. Sí. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias al grupo que representas también. Muchas Gracias. gracias. ¿Quién más? Eso, Viviana, gracias. Hola, vengo a reemplazar a mi esposo. Él estuvo a cargo del grupo, pero yo resumí lo que se habló en el grupo. Es un trabajo en conjunto. Claro, trabajamos en equipo. Bien. Bien, un poco, primero estuvimos viendo la primera pregunta, qué tan claro vemos a nuestros hijos en general. Yo creo que a esta edad son demasiado inmaduros todavía, como para ellos tener claro, o sea, como que en el fondo como que ellos ven o saben que les gusta la matemática, que les gusta el arte, que les gusta esto, pero no tienen claro o un poco idealizan las carreras. Entonces, por ahí yo creo que si bien la mayoría tienen una idea, no tienen una claridad absoluta todavía porque les falta madurez, porque en el fondo eso lo van a ir consiguiendo con el tiempo. Ellos en el fondo también hablaban los papás que tenían que tener empleabilidad las carreras, que tenían que fijarse mucho en las mallas curriculares, a lo que muchos de los chicos ya están haciendo. Que viendo que lo que le gusta calce con la carrera, porque en el fondo no saca nada con gustarle mucho, como decía el papá anterior, que quería ser médico y se desmayaba si veía sangre. Entonces, en el fondo tiene que compatibilizar una cosa con la otra. ¿Qué es lo que, y además que en el fondo es lo que van a hacer toda su vida? O sea, yo principalmente, nosotros aquí cuando hablamos con nuestro hijo, lo que más le recalcamos es que él tiene que elegir desde su corazón lo que a él le mueve, lo que a él le nace, porque en el fondo él va a hacer su vida, él va a trabajar en eso, él va a estar toda su vida en eso, no vamos a ser nosotros, no vamos a ser el tío, no va a ser la abuela, sino que va a ser él. Entonces, si a él no le gusta, el que se va a frustrar va a ser él. Entonces, y yo creo que en general los papás todos tratamos como de orientar a eso, y también que busquen plan A, B, C, D, F, G, Z, si es necesario, porque no necesariamente porque le gustan las matemáticas tiene que ser ingeniero. En el fondo, si le gustan las matemáticas, pues hay muchas alternativas. Si le gusta la construcción, hay muchas alternativas. Pueden buscar carreras técnicas. Yo le digo a nuestro hijo, busquemos una carrera técnica y ahí ves si te gusta o no te gusta. Porque en el fondo esto es caro. Entonces, yo encantada la vida poder pagarle todas las carreras que quisiera. Pero en el fondo, con suerte será una. Y si se equivocó y no le gustó, pucha, lo siento, tendrás que entrar a trabajar y paguemos la media, no sé, pero yo creo que para muchos papás estamos en la misma situación. Y lo último, como contestando la última pregunta, como nosotros lo podemos hacer es, bueno, apoyarlo, obviamente, ayudarlo en la investigación y no presionarlo, tener flexibilidad también, porque como dijeron, los niños se pueden equivocar, y obviamente porque están recién decidiendo, por lo tanto nosotros también tenemos que ser flexibles y no volvernos locos porque el niño dijo, hoy sabe que en realidad no quería nada estudiar ser doctor y quiero ser bailarín. Entonces, en el fondo, uno también tiene que ser flexible en ese sentido y darse cuenta que ellos están recién investigando. Y sobre todo no presionar, que sea una situación tranquila, decía una mamá, que haya tranquilidad en esta elección. Y mucha comunicación, principalmente mucha comunicación. Ellos están en una etapa en que hay muchos niños en el curso que son como bien de hablar, de comunicarse, y otros tantos, entre esos está mi hijo, que no hablan, que no comentan mucho, que como que les cuesta un poco, será porque no tienen claro, o será porque no lo quieren contar, pero es importante tratar de buscar esos momentos, de sacarle la comunicación, de que logren, y entre eso aprovechar de poder ir guiándolos más que nada, porque en el fondo es eso, uno tiene que ser una guía y una ayuda y un apoyo para ellos,
más que una presión y sobre todo en este tiempo de pandemia. O sea, los niños han estado encerrados un año y tanto, y más encima presionarlos con los estudios, y que sácate un 7, y que estudia Derecho, y que hace esto. Entonces, no, yo creo que ya a esta altura tenemos que más preocuparnos del niño como persona que como el niño como profesional. Están todavía muy chiquitos y hay que guiarlos más que nada, creo yo, y orientarlos. Y el grupo en general llegó a esa conclusión de lo principal, la tranquilidad y la comunicación. Muchas, muchas, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. De verdad, buen resumen. Me imagino, si es que no opinan algo distinto los del grupo, pero muchas gracias. Gracias a ti y gracias por representar a todos los que participaron en el grupo tuyo. Y creo que nos queda un grupo, ¿cierto? El grupo 3. Sí, vamos. En el grupo 3, la primera pregunta estábamos divididos, éramos 3 en el grupo, había uno, el caso mío, que no, mi hija en realidad no estaba segura todavía de lo que iba a estudiar, había la mamá de otra niña que decía que tenía un cierto porcentaje de que ya estaba orientada hacia una carrera, y había otra mamá que decía que su hija desde chiquitita ya tenía la orientación clara de lo que ella quería estudiar. O sea, estábamos divididos dentro de lo primero que la primera pregunta. Y en la segunda, cómo nosotros los padres nos involucramos. Yo creo que nosotros es difícil que nos vamos a involucrar, tanto en lo que ella quiera decidir, lo que los niños quieran decidir, pero sí nosotros lo que ellos decidan, lo único que tenemos que es orientarlos, primero que nada, ver las habilidades que tienen nuestros hijos y apoyarlos y buscar los campos que vayan teniendo cada carrera, lo que ellos quieran elegir. Pero en sí, lo principal de todo, yo creo que es el apoyo. El apoyo para que lo que ellos van a estudiar o la carrera que vayan a seguir los haga feliz solamente. Lo único que nosotros podemos apoyarlos para que ellos sean felices después con lo que ellos estudien. Muchas, muchas gracias, Daniel. Gracias, gracias a ti, gracias a todos los que participaron en ese grupo y gracias a todos en general. Primero, porque están aquí. Ya eso habla muy bien de ustedes, como papás, como personas, porque están totalmente interesados y comprometidos con apoyar a sus hijos. O sea, no me cabe duda que todos ustedes nos están aquí tomando el tiempo, podrían estar haciendo otras cosas, pero sin embargo están acá presentes, participando y compartiendo sus experiencias y sus inquietudes. Así que primero, carita contenta, un like para cada uno de ustedes ya, según los tiempos. Y lo otro, bueno, como intentando consolidar, intentando con el esposo de Viviana, intentando consolidar lo que más o menos entendí. Por favor, si algo me falta o me equivoco, bienvenido sea que me ayuden a complementar. Bueno, la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia que nos tiene ya todo hace más de un año confinado y no pudiendo hacer todas las actividades que podríamos. Si bien no es perfecto, sí podemos hacer cosas como de repente algunos aproximaron de ver las mallas curriculares, ¿no es cierto? Ver la empleabilidad que tienen las carreras, la compatibilidad que tiene nuestro hijo, nuestra hija con la carrera que está eligiendo, porque si voy a escoger profesora de educación física, pero en realidad no tengo una vida deportista, como que hay algo que no está congruente, ¿no es cierto? O yo, por ejemplo, ahora estoy coachando a una chica que los papás quieren que ella sea médico, que sea médica, pero ella no tiene problemas con la sangre, pero le cargan los enfermos. Entonces, digamos que si quiero ser médica y me cargan los enfermos, porque le gusta la investigación, le gustan las ciencias, le gusta investigar, pero no estar en contacto con las personas en la relación de un paciente. Entonces, no porque tenga buenas notas y no porque le guste la ciencia, médico. No, no necesariamente es así. Entonces, también el llamado es a que los chicos se conozcan mucho mejor. En este tiempo que nos ha tocado de estar confinados, también es interesante que los chicos se den la oportunidad de conocerse mejor. Y claro, la inmadurez, pero podemos darles una manito ayudándolos, como decía Daniel, apoyándolos, pero también
guiándolos, orientándolos con quizá estas preguntas y los tips que vamos a entregar a continuación como una manera de poder ayudarlos a guiarlos. Porque en mi experiencia personal, yo fui buena alumna, entonces, y mis papás eran así como Daniel, que me apoyaban en todo, ni un problema. Pero a veces pasa que, no, que agradecemos que nos apoyen, pero también que nos orienten, porque, porque no las sabemos todas, y menos a los 16, a los 17, a los 18, 19, ¿no es cierto? No las sabemos todas, pues somos, como dije, somos el adulto desde. Entonces, claro, estamos recién entendiendo, más encima que ahora este mundo está medio pandémico, entonces, claro, hay menos maneras de movernos. Entonces, una es conocernos nosotros mismos, otra, indagar preguntándole a gente de la familia, amistades, el hermano de no sé quién, que estudió tal carrera, oye, ¿cómo te ha ido con esta carrera? Por eso mismo en el canal, perdón la, la promoción, pero en el canal de YouTube la intención es entrevistar a gente joven que no lleve tantos años de ejercer la carrera, de manera que tenga más o menos fresco lo que fue ser estudiante y luego ser también trabajador, como una manera de que no esté tan desvinculado de uno y del otro mundo y pueda hacer un testimonio mucho más cercano a lo que podrían necesitar los chiquillos. ¿Qué más de lo que dijeron? Las mallas curriculares. Tengo mi perrito que se puso a aullar por si acaso, no es un efecto especial. Bueno, las mallas curriculares son una información, por cierto, bastante buena. Ojo que una misma carrera en diferentes universidades puede tener énfasis distinto. Entonces, eso también es interesante. Saber, por ejemplo, les digo siempre a los chiquillos cuando estamos en las sesiones de coaching, miren la malla, los ramos de la parte principal. ¿Cuáles les gustan? ¿Cuáles les son neutros? ¿Cuáles les disgustan? Porque esto es la suerte del 80-20, con las parejas, con los amigos, con las carreras, todo. 80-20. Si me gusta un 80, si me gusta más de un 80, si me gusta menos de un 80, porque siempre nos vamos a tener que bancar un porcentaje que no nos gusta. De la señora, del marido, del amigo, de la profesora, de la pega, de lo que sea. Porque no el 100%, y no tiene que estar 100% seguro para elegir una carrera. Con que esté un 80% seguro estamos, porque no la va a terminar de conocer antes de estudiarla. Así que tiene que estar en el 80% más o menos seguro como para tomar la decisión. ¿Mm? ¿Y qué más? Que lo que vaya a hacer, algo interesante que también dijeron, que esto es para toda la vida. Tengo mis discrepancias con ustedes. Lo que pasa es que la generación de sus hijos muy probablemente vaya a superar los 100 años. Y bueno, depende de ellos la calidad de vida que tengan y todo, cómo lleguen a esos 100 años, pero muy probablemente van a poder estudiar más de una carrera o van a tener que tener conocimientos más allá que lo que les entregue una sola carrera. Entonces, muchos de los chiquillos se asustan mucho con la toma de decisiones respecto de la carrera, porque antaño era como el matrimonio que era para todo, para siempre. Ahora la carrera tiene esa historia detrás, como que la carrera es para siempre, en circunstancias que no necesariamente, agregándole un matiz más, que es en el fondo que la carrera no me define como persona. La carrera es una herramienta que se pone a disposición de quien yo quiero ser. ¿Se acuerdan de la pregunta, ¿qué persona quiero ser? La carrera es como si fuéramos un gaffiter, ¿no es cierto? Y tuviéramos un maletín con herramientas. La carrera es parte de ese maletín, pero no me define. La carrera es un complemento para mí. Entonces, ojo con eso, no es necesariamente para toda la vida y no es necesariamente lo que a mí me define. Así que ahí les voy a contar una historia más y con eso, y si alguien quiere comentar, por favor, que lo haga.
Hay una historia que es real, de una española que es enfermera, y ella se fue a trabajar a Francia, a Blizzard, que es una gran empresa de juegos, y necesitaban una enfermera de tiempo completo por la cantidad de personas que allí trabajaban. Y ella se fue, pero ella tenía además en su vida personal, era gamer, o sea, le gustaba jugar videojuegos, juegos de mesa, súper jugona. Bueno, y como estaba en una empresa de juegos, empezó a mirar cómo hacían los juegos. Y cuando ya volvió a España, la invitaron a formar parte de una consultora que hacía juegos, videojuegos. Y ella aprovechó todos sus conocimientos de enfermería y se hizo cargo de la creación y diseño de juegos para la salud. Entonces combinó la carrera de enfermería con su hobby y lo hizo un trabajo, las dos cosas. Y claro, ella creó juegos para los niños con cáncer. Entonces el niño ya no tenía ese rol pasivo del paciente, sino que era un rol activo, porque su enemigo era la enfermedad y tenía que comer ciertas cosas, hacer ciertos ejercicios, tomarse ciertas medicinas para ir ganando puntos en contra de su enemigo, que era la enfermedad. Entonces se fijan cómo de pronto no es blanco-negro, sino que hay matices en los cuales podemos tomar la herramienta enfermería y la herramienta ser buena para los juegos, combinarla y hacer de eso un trabajo. Entonces, la idea es como abrirse a las posibilidades, investigar, indagar, crear. Así que les dejo esa posibilidad también como una luz de esperanza de que todo no es tan blanco o negro, sino que hay más colores, como les decía. Así que bueno, bien, vamos a compartir, a seguir compartiendo la presentación, y muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes, porque fue muy valiosa la reflexión que tuvieron en los grupos, y gracias por compartirlo. Bien, entonces ya compartimos. Nos vamos entonces a los tips para ayudar a nuestros hijos a elegir carrera. Son 4 tips. Tenemos el primero, propiciar el autoconocimiento, que era un poco lo que veníamos conversando, ¿no es cierto?, para que ellos puedan descubrir sus talentos. El principal papel que nos convoca como papás es que guiemos, ¿no es cierto?, ustedes también lo dijeron en sus reflexiones, que guiemos a nuestros hijos, que los acompañemos, para que ellos puedan elegir por sí mismos. Nosotros ya, por mucho que queramos, no podemos elegir por ellos, son ellos los que tienen que elegir, son ellos los que tienen que, estudiar lo que quieran. Para eso es súper importante conversar con ellos desde la perspectiva nuestra, ¿no es cierto?, como papá, para que ellos se den cuenta de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, como para ir caminando hacia un mayor conocimiento de sí mismo. Y hacerle preguntas, de las que ustedes ya saben, estas preguntas que son preguntas más poderosas. ¿Qué temas te atraen? ¿No es cierto? ¿Cómo te gustaría trabajar? ¿Te gustaría ser independiente? ¿Te gustaría tener un trabajo con una jornada delimitada? ¿O por horario, por proyectos, en equipo? ¿Cómo te imaginas o cómo te gusta trabajar? Y eso se va notando también en el colegio, ¿ah? De pronto uno los ve trabajar en grupo cuando le asignan tareas, y eso va también revelando cómo ellos son. Segundo tip, identificar creencias limitantes a la hora de elegir la carrera. ¿Qué quiero decir con creencias limitantes? Las creencias no tienen que ver en este caso con lo espiritual ni lo religioso, sino que tienen que ver con pensamientos o ideas que nosotros, por nuestra historia de vida, vamos entendiendo como verdaderas. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, ahí más adelante les voy a poner un ejemplo. Y la identificamos como verdadera. Algunas nos obstaculizan el desarrollo personal, nos ponen como trabas, y otras nos facilitan la vida. Entonces a esas les llamamos creencias potenciadoras. Bien, entonces si las dudas
o los pensamientos acerca, o sea, que nuestro hijo o hija tiene acerca de su futuro profesional, le obstaculizan, le limitan la toma de decisiones, entonces se transforman en creencias limitantes. Y estas lo que van a hacer es chantajear, boicotear, ¿no es cierto?, a la hora de elegir la carrera. Entonces, es súper relevante que identifiquen ellos cuáles son esas ideas que están alojadas en su cabeza, que se transforman en miedos o creencias y que le impiden ver más allá. Y por lo tanto, si los ayudamos en eso, podemos abrirle un escenario de opciones para que pueda decidir. Ejemplo, creencia limitante, por ejemplo, debo pensar en los demás primero, aunque me perjudique. No tengo que ser egoísta. Este es un pensamiento que muchos de nosotros solemos tener, pero la creencia potenciadora es, mis necesidades son importantes. Si me preocupo por ellas, estaré más feliz y ayudaré mejor a los demás. Pasa que es más potenciadora la creencia que está en la mano derecha que la creencia que está en la mano izquierda. Por favor, si tienen preguntas o comentarios, me lo hacen saber, yo feliz. Creencia limitante, abordar una tarea muy difícil siempre me pone muy nervioso o nerviosa y me cuesta tener autoconfianza. La creencia potenciadora, abordar una tarea muy difícil, me da práctica, hace que cada vez me sea más fácil y mejora mi autoconfianza. No sé si van notando cómo ante una misma situación, cómo se aborda de una manera y cómo se aborda de la otra manera. Y una tercera creencia limitante, es más fácil decir que sí a lo que otro me pide que enfrentarme a lo que me dirá si me niego. Bien. Y por contraste, la potenciadora es, tengo derecho a rechazar de forma adecuada, lo subrayo, lo que no quiero hacer. ¿Sí? Eso es potenciador. Bien. Un tercer tip, ayudarlo a encontrar su propósito. Para eso estamos. ¿Cómo así? Como ustedes dijeron, producto de la pandemia, en general siempre en la edad que están nuestros hijos, en cuarto medio, ¿no es cierto?, están un tanto a la deriva, pero ahora con lo de la pandemia se ha sumado también el no poder acceder físicamente a ir a un campus, ir a una universidad, un instituto profesional, o que vayan al colegio, eso se ha visto limitado. Sin embargo, nosotros podemos ayudar a disipar en cierta medida esas dudas y esa ansiedad. ¿Cómo? Ayudándolo a encontrar un propósito, algo que les dé sentido y motivación. Como papá, como mamá, nosotros no podemos, ¿no es cierto?, elegir la carrera por ellos, nosotros no podemos identificar el propósito de nuestro hijo, pero sí le podemos dar opciones, le podemos presentar alternativas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que él caiga en cuenta de por dónde va la cosa? Conversando, ¿cierto? El diálogo es la clave. Preguntarle cosas como, ¿qué piensas acerca de, no sé, cambio climático, equidad de género, maltrato animal, educación, calidad, educación, salud, etcétera? Preguntarle lo que piensa sobre algún tema, lo que está bien, lo que está mal, de acuerdo a su opinión, lo que es importante y lo que no, porque eso va a ir develando dónde quiere estar, quién quiere ser, desde dónde quiere aportar. Y bueno, como papás, ¿no es cierto?, podemos ayudarlo a explorar esas posibilidades de manera que conozca hacia dónde quiere dirigir sus pasos. Cuarto tip, toma de decisiones y elección de carrera. Ya teniendo, ¿no es cierto?, un mayor conocimiento de sí mismo, que era el tip 1, habiendo identificado las creencias limitantes, que era el tip 2, y conociendo, encontrando su propósito, apoyándolo nosotros como papá
que era el tip 3 del anterior, podemos encaminarnos hacia tomar una decisión mucho más informada en relación a su futuro profesional. Una vez que escoja la carrera, lo que ustedes hablaron en algunos de los grupos es también tomar esa decisión de manera informada, conocer cuál es la empleabilidad que existe en esa carrera, porque en general, claro, hay carreras que tienen baja empleabilidad, pero si hablamos, no sé, por ejemplo, de un 40% de empleabilidad, hay 4 que están empleados y 6 que están desempleados. El chico se puede dar la oportunidad de ser uno de los 4 que está empleado.